Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal de nuevo con los conceptos básicos de física 1? Mecánica, conceptos básicos. La física, ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía y establece las leyes que explican los fenómenos naturales, excluyendo los que modifican la estructura molecular de los cuerpos, es decir, no es física. Algunas ramas de la física, la acústica, el electromagnetismo, la mecánica, que es la rama que nos toca estudiar en este curso, la óptica y la termodinámica constituyen los 5 grandes campos en que se divide la física clásica. La física es la ciencia que estudia el comportamiento y las relaciones entre la materia, la energía, el espacio y el tiempo. Podemos decir que la física investiga los fenómenos que ocurren en la naturaleza y en el universo, con el objeto de establecer las leyes matemáticas que pueden predecir su comportamiento. Por otro lado, la física es pilar básico y fundamental de las otras ciencias como la ingeniería, la electrónica o la astronomía. Sería imposible diseñar un televisor sin tener conocimientos de las leyes electromagnéticas, fabricar un motor de combustión sin los conocimientos de la termodinámica o disponer de la fibra óptica sin tener los conocimientos de la mecánica ondulatoria. Gracias a la física tenemos satélites que orbitan alrededor de la Tierra, permitiéndonos enviar y recibir señales de radio. Para que pueda funcionar tu celular, por ejemplo, disponemos de telescopios que analizan la composición de otros planetas y galaxias. Hemos desarrollado sistemas de transporte como el coche, el avión, el barco, el ferrocarril o los transportadores espaciales. Sin la física actual que disponemos no sería una realidad. Para que vean lo que es realmente la física. Requerimos de la física y no nada más pasarla, sino entenderla y comprender nuestro entorno. Mecánica, que es lo que vamos a estudiar en este curso. Una de las ramas de la física, la mecánica, del griego y del latín, mechanic, es la rama que estudia la física y analiza el movimiento y reposo de los cuerpos y su evolución en el tiempo bajo la acción de fuerzas. Modernamente la mecánica incluye la evolución de sistemas físicos más generales que los cuerpos básicos. En este enfoque, la mecánica estudia también las ecuaciones de evolución temporal de sistemas físicos, como los campos electromagnéticos o los sistemas cuánticos, donde propiamente no es correcto hablar de cuerpos físicos. Son fenómenos mecánicos todos los movimientos de masas, es decir, siempre que algo con masa se mueve, es un fenómeno mecánico. Por ejemplo, las ondas electromagnéticas no tienen masa y no son fenómenos mecánicos. De hecho, es un fenómeno electromecánico. Por ejemplo, la luz, las señales de tu teléfono. Pero las ondas mecánicas como el sonido sí son fenómenos másicos. Al hablar, tú estás generando una onda, estás moviendo masa, moléculas del aire. Cuando existe un sismo, todas las capas tectónicas del planeta se mueven. Este movimiento de masa. Un fenómeno mecánico lo estás realizando ahora, al mover tu pluma o estar moviendo tus pies, tal vez a mediana escala. Pero a un nivel más grande podemos considerar a los fenómenos meteorológicos, por ejemplo, una tormenta tropical, el movimiento del automóvil en el que viajas hasta la escuela, el desplazamiento del agua que se realiza cuando te bañas o le jalas la palanca al inodoro, el aire que te golpea por la acción del empuje de las zapas de tu ventilador y muchos casos más, como los que se muestran en las siguientes imágenes. Veamos, aquí tenemos nuestro bello motor de combustión interna que utilizamos en nuestro vehículo. Cuando estás haciendo un movimiento, estás moviendo masa. Tus músculos se ejercen al moverlos, entonces es masa. Un ejercicio, al levantar con una polea cualquier objeto, al columpiarte o simplemente al verter agua en tu tarja. Y muchos efectos más, cuando vuelas tu colabrina, etc. Distancia. La distancia es una magnitud que mide la relación de lejanía o cercanía entre dos cuerpos, objetos o individuos. Su unidad de sistema internacional es el metro, representado con la M. Desplazamiento. En física es el cambio de posición de un cuerpo entre dos instantes o tiempos bien definidos. En sí podemos determinar detalladamente que en física los conceptos anteriores
son bastante acertados, pero nuestro idioma, que es rico en interpretaciones, puede variar un poco. Si lo anterior lo enfocamos específicamente, la física, podemos determinar la relación entre ellas de la siguiente manera. La distancia es la medida de la cantidad total recorrida por un objeto. Mientras tanto, el desplazamiento es la cantidad total recorrida entre el punto inicial y el final. Cuidado con esto. No es lo mismo que le des una vuelta a la cancha y tomes toda su circunferencia y regreses al mismo punto, porque la distancia sería toda la circunferencia, pero como regresa hasta el mismo punto, el desplazamiento es cero. Imagina lo siguiente, que estás parado en la entrada del aula y caminas alrededor de este pasando por sus cuatro esquinas o columnas, regresando al mismo punto de inicio. La distancia total es la suma de las longitudes existentes entre cada esquina, hasta llegar de nuevo a la entrada, mientras que el desplazamiento es cero, porque el punto inicial y el final es el mismo. Imaginemos lo siguiente, se hace un recorrido como el que tenemos aquí, una línea verde. Puede ser el movimiento que tomó una persona al ir a cierto lugar, porque pues realmente había obstáculos ahí. Entonces hace todo el recorrido, toda la distancia, pero realmente el desplazamiento es la diferencia en línea recta del punto inicial al punto final. Que me quedó chueco, pero ahí está. En el caso de que vayas tú, por ejemplo, a galerías, y te cuenta que te bloquean la calle, tienes que dar la vueltota hasta por el Oxxo y regresar a galerías. Pero realmente la distancia sea de tu punto por inicio hasta galerías, o el trayectorio que haces de tu casa. Si vienes realmente del Coloso hasta galerías, por ejemplo, o la Diana, hiciste mucho movimiento en curvas, esa es la distancia, cada metro que se recorrió, centímetro por centímetro. Más sin embargo, el desplazamiento sería del punto inicial al punto final una línea recta. Continuamos. El tiempo es una magnitud física con la que medimos la duración o separación de acontecimientos sujetos a cambio de los sistemas sujetos a observación, esto es, el periodo que transcurre entre el estado del sistema cuando está presentaba un determinado en el instante en que se registra una modificación de dicho estado determinado. El tiempo permite ordenar los sucesos en secuencias, estableciendo un pasado, un futuro y un tercer conjunto de eventos ni pasados ni futuros en respecto a otro. En mecánica clásica, esta tercera clase se llama presente y está formado por eventos simultáneos a uno dado. Cualquier aparato que es capaz de medir el tiempo ocurrido entre un suceso y otro se le conoce como reloj. Su unidad es el sistema internacional, es el segundo, y todo el mundo lo sabe, aunque hay medidas mayores como son el minuto y la hora. Aquí tenemos representados dos tipos de relojes: uno digital, ya moderno, hasta con teléfono, para que te puedas conectar con Wi-Fi. Uno así un poquito artístico, no está representado una ley matemática, la serie de Fibonacci, y el que traes normalmente en tu brazo. La velocidad es una magnitud física de carácter vectorial que expresa el desplazamiento de un objeto por unidad de tiempo. Su unidad en el sistema internacional es el metro sobre segundo o por segundo. Lo tenemos representado aquí, metro sobre segundo. Ve identificando las unidades para que sepas de qué se trata cuando te den un caso. En virtud de su carácter vectorial, para definir la velocidad deben considerarse la dirección del desplazamiento y el módulo, el cual se denomina celeridad o rapidez. De igual forma que la velocidad es el ritmo o tasa de cambio de la posición por unidad de tiempo. La aceleración es la tasa de cambio de la velocidad por unidad de tiempo. Aceleración. En física, es una magnitud vectorial que nos indica el cambio de velocidad por unidad de tiempo. Su unidad en el sistema internacional es el metro sobre segundo al cuadrado. Checa la diferencia. Velocidad metro sobre segundo y lo que es aceleración
la tenemos muy similar, nada más que los segundos están al cuadrado. Es decir, es la velocidad recorrida en cierto tiempo. Rapidez o celeridad es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado en completarla. Su magnitud se designa como la v, que es la de la velocidad. La celeridad es una magnitud escalar. Al decir que es una magnitud escalar, quiere decir que no tiene dirección. La rapidez tiene la dimensión que la velocidad, pero no tiene el carácter vectorial de esta. La celeridad intenta representarla justamente en módulo de velocidad instantáneamente. La diferencia entre la velocidad y rapidez es que la velocidad tiene un carácter vectorial y la rapidez es una magnitud de carácter escalar. Aunque los términos de celeridad o rapidez son apropiados cuando deseamos referirnos inequívocamente al módulo de velocidad, es correcto y de uso corriente. Utilizar los términos velocidad, celeridad y rapidez como sinónimos también es correcto. Bien, pues utiliza cualquiera de esas tres palabras para referirnos a la velocidad, pero en lo que es la materia de física, velocidad es la palabra correcta. Aunque velocidad sí tiene sentido, dirección, eso se puede representar por una flecha llamada vector. Pues muchas gracias por el video. Por favor, dale me gusta o suscríbete al canal. Comparte este video con los compañeros que llevan la misma materia para que vayan viéndolo. Más adelante se proponen casos, ejemplos de conversiones y algunos problemas sobre la materia y la unidad 1. Compártelo.